Según el informe Concentración de Tierras en Colombia del año 2020, un pequeño grupo de propietarios controla el 70% de la tierra productiva en Colombia. Y según el DANE, el restante, el 30%, está en manos del 90% de colombianos que reconocemos como población rural, que también a veces identificamos como los campesinos. Hoy hacemos en Restitución en Voz Alta una aproximación al problema de tierras en Colombia. Bienvenidos. Restitución en Voz Alta, devolviendo la tierra, reconstruyendo la vida. Quiero arrancar presentando a Alejandro Reyes. Él es abogado de la Universidad Javeriana, máster en Sociología de la Universidad de California. Fue asesor en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, eso fue para el año 2010. Fue asesor también en la negociación del gobierno en los temas del acuerdo de paz, lo que sucedió allí en La Habana. Y ha sido investigador social, ha sido también profesor universitario, consultor, experto en tierras en Colombia, con una gran trayectoria en el análisis del conflicto agrario, y recientemente también tiene un reconocimiento del cual vamos a hablar. Don Alejandro, bienvenido a Restitución en Voz Alta. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Antes de entrar en materia, Alejandro, felicitaciones por ese podcast que grabó usted con su hija. Qué producto tan bonito. Padre Tierra se llama. Sí, señor, que además no solamente cuenta su historia, sino gran parte del conflicto de la tierra en Colombia. Entonces también invitados a escuchar este gran producto, Padre Tierra. Y tenemos, por supuesto, con nosotros también a Aura Bolívar. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene estudios doctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Es investigadora y coordinadora, o fue investigadora y coordinadora de la línea de Justicia Transnacional y Derechos de las Víctimas en el Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, que se conoce como De Justicia. Es docente también, con algo de tiempo que le queda por ahí, y actualmente es la subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras. Ahora, bienvenida. Mil gracias, buenas tardes a todos y todas, y de nuevo mil gracias por la invitación. Gracias, Aura, por acompañarnos en esta tarde. Este tema es bien importante, nos lleva sin duda a hacer algo de historia. No quiero tampoco que nos vayamos a una clase magistral de historia, pero sí demos una mirada a lo que ha pasado, y me gusta que tengamos estas miradas diferenciales de lo que ha sido el conflicto a raíz de la tierra en Colombia. Para hacer una aproximación, don Alejandro, ¿por qué la tierra, después de tantos años, después de incluso de los intentos del gobierno de Lleras, de incluso el intento del punto 1 del acuerdo de paz, por qué la tierra sigue siendo un tema tan complejo en Colombia? De pronto entenderíamos más abriendo el concepto, tierras y territorio, las dos cosas, porque si uno mira la historia de Colombia desde comienzos de la República, el problema de la tierra ha sido central, porque la ocupación del territorio colombiano ha sido una ocupación violenta. Se ha hecho básicamente por colonización campesina, pero después de la ola colonizadora vienen los que se apropian de la tierra jurídicamente. Muchos de ellos se han apropiado de tierras baldías, pero las legalizan a través de juicios de pertenencia y luego expulsan al campesinado de las tierras que consideran suyas, que fueron ocupadas por los campesinos. Entonces la historia de Colombia se puede resumir así: una gradual ocupación de todos los nichos territoriales del país progresivamente hasta llegar a la selva amazónica, las selvas del Pacífico, los llanos, seguida por una reapropiación y concentración de la propiedad que sigue expulsando la ola colonizadora más adelante. Eso llegó a una especie de límite con la llegada de los cultivos de coca, porque la coca estabilizó la frontera de colonización, le dio un producto al campesino con alto valor y alta demanda internacional, por lo tanto le permitió acumular un patrimonio y de alguna forma defender la colonización para que no se la reapropiaran. Sin embargo, la coca vino seguida por las guerrillas, después por los grupos paramilitares, después los nuevos capitales del narcotráfico comenzaron a reapropiarse las tierras de la colonización y de la coca y concentraron de nuevo la tenencia de la tierra. Entonces, en toda la historia de Colombia, cualquier periodo que uno mire, ha tenido la tierra como uno de los focos principales de conflicto social y de violencia en el país. Ahora, en el trabajo que usted ha hecho, especialmente quizá en la Organización de Justicia, ¿qué mirada tiene de ese recuento que nos acaba de hacer don Alejandro? Bueno, yo coincido con gran parte del planteamiento de Alejandro.
claramente la tierra ha sido un factor generador del conflicto y para muchos de los estudiosos de este tema es causa central del conflicto en Colombia. Hoy, Alejandro, como señalabas, la concentración de la tierra sigue siendo uno de los factores fundamentales. Digamos, no hemos logrado revertir el índice de Gini que caracteriza, digamos, en nuestra región. Es importantísimo señalar que, de acuerdo con el último censo que hizo la FAO en términos de Gini, que fue en 2019, América Latina aparecía como el primer continente con mayor índice en concentración de la propiedad rural, y Colombia está en tercer lugar, segundo lugar después de Paraguay, quinto lugar casi que en relación con la concentración de la tierra en todo el mundo. Eso significa que no solo, digamos, hemos atravesado un conflicto de más de 60 años en Colombia, donde la tierra es causa de conflicto, sino que además, lejos de disminuir esos índices de concentración, se han profundizado. Ese es uno de los elementos claves que hay que tener presente, digamos, en la historia de Colombia. El segundo elemento presente, que está pues íntimamente relacionado con esa concentración, tiene que ver con un conflicto permanente que desplaza y despoja a la población, no solo que coloniza, sino que decide permanecer en los territorios y establecer nuevas formas de relacionamiento con los mismos. Colombia, digamos, el despojo en Colombia no es un despojo, a pesar de que la ley 1448 reconoce los derechos a partir del 1 de enero del 91, el despojo no es reciente. O sea, sí, nuestra historia está trazada por despojos continuos. Y el proceso de restitución de tierras que emerge con la ley 1448 es un intento fundamental para tratar de revertir al menos esa última oleada de abandono y despojo forzado en nuestro país. Históricamente se han hecho intentos, y lo mencionábamos hace unos minuticos, en el gobierno de Lleras se hizo uno de los intentos quizá más importantes de esa reforma agraria. No es en vano, pues, o también es muy diciente que sea el punto número 1 del acuerdo de paz, que se busque esa reforma. La pregunta sencilla es, ¿por qué no han podido salir adelante esas reformas? Por dos razones, diría yo. Primera, por la debilidad de las organizaciones campesinas, y segunda razón, por la fortaleza de los gremios agropecuarios, de los gremios del campo, especialmente la SAC, pero también Fedegan y los demás. Entonces, los gremios, por ejemplo, en el año 72 participaron en una reunión en Chicoral con el gobierno, en la cual se acordó ponerle freno a la reforma agraria. Eso era el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Eso ya estamos en décadas de los 70 72, finales. Año 72. Gobierno conservador de Misael Pastrana, contrario al gobierno de Carlos Lleras, que había sido reformista y que había impulsado la reforma agraria y que creó la Organización Campesina de la NUC. Esa organización campesina tuvo su momento de auge en el año 71, luego siguió vigorosa más o menos hasta el año 75, incluyendo todo el gobierno de Misael Pastrana, y comenzó a ser desmantelada en el gobierno de López Miquelsen. En el gobierno de Pastrana fue dividida en dos organizaciones, una más prooficial y otra independiente, que era la línea Sincelejo y la primera la línea Armenia. Pero la resistencia de los gremios a cualquier modificación de la tenencia de la tierra ha sido notable en Colombia. Incluso durante el auge de la ocupación guerrillera a partir de los años 80, los ganaderos agremiados en Fedegan le hicieron una gran resistencia a las guerrillas, y muchos ganaderos se aliaron con grupos paramilitares para hacer una guerra abierta contra insurgente, y por lo tanto el gremio se alineó por el lado de los grandes propietarios en contra de las guerrillas, y en ese sándwich de dos palancas, de dos tenazas, el ejército y los paramilitares por un lado y las guerrillas por otro, el campesinado fue el que sufrió los mayores daños, el mayor desplazamiento, el mayor despojo de sus tierras, y fueron los perdedores de la guerra. El campesinado perdió la guerra en Colombia. Sí. Y ahora estamos en un proceso de descampesinización del país, por emigración de los campesinos, por imposibilidad de vivir en sus territorios dominados por nuevos grupos paramilitares y narcotraficantes que hoy controlan el 75% de los municipios colombianos, según acaba de anunciar la Defensoría del Pueblo.
Por lo tanto, cuando el Estado cede el control territorial a organizaciones armadas de cualquier naturaleza, abandona a la población. Lo estamos viendo en el Catatumbo, lo estamos viendo en el Chocó, en el Cauca, en Nariño, en Putumayo, en el Caquetá, en Arauca. En muchos lugares estamos viendo las consecuencias del abandono estatal del control del territorio. Un gran intento o un paso muy importante sin duda fue la ley 1448, que le da nacimiento evidentemente a la unidad de restitución de tierras también. Este es un avance también en esa reforma, porque es justamente devolverle derecho a la tierra a los campesinos. ¿Cómo ve ahora la ley 1448 con los antecedentes de su nacimiento? Recordemos que ya veníamos de un ejercicio y un primer intento con la ley 975 donde se desmovilizaron los paramilitares. Ahí se intentaron hacer algunos ejercicios en relación con los bienes que habían sido postulados por los paramilitares. Sin embargo, no había una respuesta adecuada frente al fenómeno del abandono y despojo. La ley 1448 se consolida después de las medidas de protección de tierras, que lo que hicieron fue dar cuenta del fenómeno del desplazamiento en los territorios, de tratar de avanzar con una política que le devuelva a las víctimas de abandono, a las personas que en virtud del conflicto armado tuvieron que dejar sus tierras, la posibilidad de retornar a las mismas. La 1448 es una apuesta que dialoga muchísimo, por supuesto, con el posterior acuerdo de paz en su punto 1, reforma rural integral, que intenta decir, es posible volver a tener la vida en el campo, es posible pensarnos en una política donde las personas retornen en condiciones de dignidad, en condiciones, digamos, donde no solo se asegure el acceso a la tierra, sino el acceso a bienes públicos, donde se piensen en proyectos productivos, donde se piense acceso a vivienda, donde se piense en realidad en la transformación de la vida y la posibilidad de permanecer en los territorios en condiciones dignas. Que se ha mencionado en otros escenarios, es una reforma integral. Hay un punto súper clave que tiene la 1448, es algo innovador, creo que se ha mencionado, de invertir la responsabilidad justamente de probar la sustentación, la propiedad del inmueble. Pero eso lo vamos a ver en instantes aquí en Restitución en Voz Alta. Nos corresponde a nosotros restituirlos, no solamente enclaustrarnos en el concepto de la restitución jurídica, sino en todo lo que da la dimensión holística de la restitución de la sociedad colombiana, en el marco de transitar de ese proyecto de muerte que tanto dolor y lágrimas nos ha dejado, hacia posibilitar la consolidación del camino de la vida. Esto es Restitución en Voz Alta. Cuando hablamos de restitución, de devolverle la tierra a los colombianos, también hablamos de acompañarlos en los proyectos productivos. Muchos de ellos cultivan café, cacao, miel. Lo que tengo aquí, por ejemplo, en este momento aquí en la mesa tenemos vinagre, tenemos cacao de Mesa de Santander, tenemos cacao del norte de Santander, y la taza que están tomando ustedes, ¿les sabe a qué departamento? Quindío. Por ahí cerquita, Valle del Cauca. Eso es café del Valle del Cauca, que también sale adelante a través del trabajo que se hace desde la unidad de restitución de tierras, con algo que conocemos como frutos de la restitución. Volvamos a la 1448, pero démosle una mirada, si les parece ahora, Alejandro, a la necesidad. ¿Por qué el Estado colombiano o la misma sociedad dice hay que pensarnos una ley que nos permita devolverle los territorios, las tierras a quienes se las han quitado? ¿Quién arranca? Yo diría que la ley 1448 de víctimas y restitución de tierras es la ley agraria más importante que el país ha tenido después de la ley 135 del 61. ¿Cuál es la importancia de la ley de restitución? Básicamente que le niega a la violencia, al ejercicio de la violencia, la capacidad de alterar los derechos de propiedad. Es decir, uno puede transferir su propiedad con distintos medios legítimos que están amparados por la ley. Puede vender su propiedad, si se muere la puede heredar a sus descendientes, puede permutarla, puede hipotecarla para conseguir un crédito y si no logra pagar el crédito, podría perder eventualmente la tierra, pero todas esas son maneras legítimas de adquirir o de desprenderse del derecho a la tierra. La única manera que no es legítima es cuando un actor armado ejerce una violencia o una intimidación tan grande sobre la propiedad
que el propietario no tiene otro remedio que escapar, vender o dejar abandonada o regalar su tierra por cualquier precio. Y en ese caso, el Estado colombiano dice, esa transacción de propiedad con la cual la perdió el campesino o el propietario, puede ser grande, mediano, pequeño, cualquier propietario que haya perdido por violencia, no vamos a reconocer eso como una transacción legítima. Entonces vamos a echar para atrás esa transacción. Permítame, Alejandro, usted tiene una frase, si no me equivoco, que parece muy diciente del hecho. ¿Le compramos la tierra a usted o a su viuda? Esa es una frase que se usó mucho por parte de los grupos paramilitares, que quisieron cubrir el despojo con una apariencia de legalidad que es una apariencia de compra. Yo invierto la carga de la prueba, dice la ley, en el sentido de que me tienen que demostrar que esa venta no fue forzada. Pero si aporto los elementos de juicio como indicios de la violencia que había en el territorio cuando se produjo la venta, o el despojo simple o el abandono, si esos indicios le indican al juez que efectivamente había una presión abusiva sobre la gente, esos negocios se tienen como no válidos y se devuelve la propiedad a quien la tenía originalmente. Entonces, la ley de restitución no es propiamente una ley de reforma agraria porque no va a cambiar la tenencia de la tierra, sino que va a proteger las tierras que el campesinado tenía antes de que le llegara la violencia a quitárselas de la mano y lo fueran a despojar. Es una ley muy fuerte y el corazón de la ley es la inversión de la carga de la prueba, que significa que el que aparece hoy como comprador y dueño de la tierra, pero alguien reclama que esa tierra fue producto de un despojo, a ese comprador actual o a ese propietario actual le corresponde demostrar la buena fe de su compra exenta de culpa. Eso significa que no es la buena fe que se presume normalmente en los negocios, como cuando usted sale comprando un carro de una agencia de carros y sale manejando su carro, el siguiente policía de tráfico le pide su tarjeta de propiedad, usted la muestra y se presume que usted fue un comprador de buena fe de ese carro. En el caso de la tierra no ocurre así. Usted no solo tiene que demostrar la buena fe, sino que hizo todas las diligencias necesarias para comprobar que usted no había ejercido ninguna presión o que el vendedor suyo no había ejercido ninguna presión contra el anterior propietario. Entonces, esa inversión de la carga de la prueba es muy favorable a las víctimas porque a ellas les basta comprobar dos cosas. Primero, cuál era la tenencia de la tierra anterior que ellos tenían. Podía ser una escritura pública registrada, podía ser una posesión, podía ser una ocupación de un terreno, por ejemplo, baldío o algo así, que tenía de todas formas un derecho de ocupación. Cualquier prueba, el derecho que tenía, y segundo, prueba o dice cuál era el entorno de violencia que había en su municipio y en su territorio que lo obligó a salir huyendo para salvar su vida y la de su familia. Entonces, esa inversión de la carga de la prueba hace que la ley de restitución sea una ley, como se dice coloquialmente, con dientes. Una ley fuerte, una ley que se dividió en dos partes el proceso de restitución. Una parte administrativa que la hace la unidad de restitución de tierras y una parte judicial que la deciden finalmente los jueces. Que ahí también pareciera, por las cifras que tenemos, que hay que hacer un trabajo también histórico, o sea, que nos va a llevar también años. Permítame un segundo, Alejandro, porque me parece clave darle una mirada a esa ley 1448, justamente con lo que su merced acaba de mencionar, la unidad de restitución de tierras. Ya don Alejandro plantea que tenemos una ley muy fortalecida, dice con dientes. Ahora usted llega aquí a la unidad de restitución de tierras
y dice, tengo esta herramienta, ¿cómo la pongo a rodar? ¿Qué tan retador es eso? Es súper retador. Llegar a la unidad de restitución de tierras en un contexto donde hemos tenido históricamente instituciones a favor del despojo es retador porque, claro, desde 2011 se ponen en juego una serie de reglas, no solo sustantivas como las que señala Alejandro, el principio de buena fe, la inversión de la carga de la prueba, sino también un montón de instrumentos procedimentales. Se crea una jurisdicción específica para la especialidad de restitución en el entendido en que cuando se reflexiona sobre eso se dice no podemos dejar a los instrumentos del derecho ordinario la posibilidad de restituir porque precisamente el derecho que existió durante todas las décadas fue útil al despojo. Nos llevó a eso, sí, claro. O sea, el derecho no fue que se abusó del derecho o que se hizo al margen del derecho o a costas del derecho al despojo, sino que se usó la norma jurídica para despojar. Y no solo se usó la norma jurídica para despojar, sino que, como señalé en la anterior intervención, tuvimos actores estatales y gubernamentales que favorecieron el despojo. Tuvimos notarios que favorecieron el despojo, registradores de instrumentos públicos, alcaldes o personeros que en su momento favorecieron levantamientos de medidas de protección, por ejemplo, para facilitar acumulación de tierras en el marco de contexto del conflicto armado, entre otros. Hemos tenido actores cercanos a la clase política, hemos tenido actores cercanos a la clase empresarial, hemos tenido una gran diversidad de actores que actúan en la legalidad y en la ilegalidad y que se sirvieron del contexto de violencia para hacerse a tierras baratas o como le dicen a uno cuando investiga este tema, a precio de huevo, ¿no? Sí, digamos, además de le compra a usted o le compra la viuda, hay otras expresiones como esta ¿no? Sí, incluyendo campesinos que también compraron por tierra supuesto, de sus vecinos. que ese es un gran reto de la ley, otro de los elementos que no se... Ya podemos hablar de 2 víctimas. Por supuesto, tenemos casos con víctimas sucesivas en un conflicto como el colombiano, donde la violencia persiste y donde decidimos hacer una apuesta por restituir en el marco del conflicto. Es posible que no me vaya a enfrentar solo a una víctima en un predio, sino que puedan haber distintas víctimas del mismo predio. Me explico. El reto allí es que en muchos casos estos segundos ocupantes no eran actores armados, no eran personas que favorecieron el conflicto ni que se beneficiaron, sino que son otras poblaciones igual o más vulnerables que las víctimas que hoy están en esos predios y que en muchos casos dependen de la vida y de la explotación que hacen sobre esos predios para su supervivencia. Hoy en día la ley 1448 nos da herramientas para resolver cada uno de esos muy diversos casos que tiene el despojo de tierras. Sí, por supuesto. En su inicio, como Alejandro lo señaló, la buena fe exenta de culpa se convirtió en un instrumento clave en la medida en que le exigía a quien hoy es el propietario o quien está en el predio de tener un estándar más alto de prueba, ¿cierto? No bastaba con que dijera yo creo que actué bien, sino usted tiene que demostrar que actuó conforme a la ley y que fue lo suficientemente diligente para cerciorarse de que no se estaba aprovechando del conflicto armado, ¿cierto? Segundo, digamos, entonces tenemos este conjunto de personas que tendrían que demostrar la buena fe exenta de culpa. Segundo, tenemos, digamos, todos los instrumentos que nos da luego de la jurisprudencia, los acuerdos iniciales que hizo la unidad, luego un pronunciamiento muy importante que hizo la Corte Constitucional en 2016, la sentencia C-330, en la que llama la atención al Gobierno Nacional al Gobierno Nacional y al Congreso de la República en particular, para que diseñe una política pública y legisle en materia de segundos ocupantes. Hasta hoy no hemos tenido esa legislación, pero logramos vía Plan Nacional de Desarrollo hace 2 años incorporar unas disposiciones específicas de atención a segundos ocupantes. Este gobierno, precisamente atendiendo ese vacío, logró resolver, digamos, este vacío normativo y hoy nuestra política de atención a segundos ocupantes es mucho más robusta, lo que no quiere decir que estemos exentos de tener retos en la materia, pero ahora al menos sí tenemos ya una legislación que determina medidas y procedimientos para atención a segundos ocupantes. Les invito, Alejandro, ahora que terminen el café. Nosotros hacemos una pausa muy cortica y ya regresamos para el segmento final de Restitución en Voz Alta. En el gobierno del cambio, el resguardo indígena de Toes, perteneciente al pueblo ancestral Nasa y ubicado en el municipio de Caloto, en Cauca, ha recuperado sus derechos territoriales. Más de 1.000 personas y 365 familias que integran esta comunidad reafirman su vínculo con la tierra, preservan su identidad, su cultura y tradiciones. Le entregamos entonces la sentencia aquí a la comunidad
una sentencia que vuelve a restituir la vida espiritual, social, cultural y sobre todo territorial de la comunidad aquí, de nuestros hermanos nazas de aquí de Toes. Los pueblos indígenas son reconocidos y protegidos en el Gobierno del Cambio. Unidad de restitución de tierras. Restituir tierras y territorios es armonizar la vida y la naturaleza. Esto es Restitución en Voz Alta. Gracias por seguir con nosotros. Don Alejandro, hace unos buenos años usted trabajó en esta ley, la 1448, que además reconoce como una de las más importantes. ¿Cómo se siente hoy que ve resultados, o estamos en deuda, no lo sé? ¿Cómo ve usted hoy el avance de esta ley? Personalmente yo diría misión cumplida. O sea, se logró sacar una legislación favorable a las víctimas, favorable a los campesinos, y una ley fuerte, con dientes, con capacidad de ser aplicada. Y esta ley de restitución de tierras se enmarca dentro de la tradición del derecho agrario que favorece a los poseedores y a los campesinos, así sean informales, frente a quien reclama el título de propiedad. El derecho civil, en cambio, aplicado por los jueces civiles y los tribunales y la Corte, protege más al propietario inscrito. Ese derecho civil fue, a través de los jueces, el que dictó innumerables sentencias de pertenencia que no era lícito que las dictara sobre tierras baldías, sino solo sobre tierras privadas. Ahora, con la ley de restitución, tenemos un derecho agrario fortalecido, repotenciado, en defensa de los campesinos simplemente poseedores, así no puedan probar exhaustivamente tener una propiedad registrada en la oficina de registro. Ahora, usted que ha tenido ya la tarea de poner en ejercicio, como decíamos, la ley 1448 y ya con un poco más de 2 años aquí en la unidad de restitución de tierras, ¿hay cifras o hay datos que a usted le enorgullezcan, como lo dijo don Alejandro? ¿Es un logro también? Sí, por supuesto. Por supuesto, creo que no solo, digamos, cuantitativamente hay que mostrar resultados, creo que cualitativamente también hay que mostrar varias cosas. Voy a señalar algunas pocas. Cuando nosotros llegamos a la unidad hace 2 años, siempre, esto me lo han escuchado muchas veces, pero no me canso de repetirlo. Pero aquí en Restitución en Voz Alta no lo hemos escuchado. No lo hemos escuchado, así que de nuevo. Cuando llegamos a la unidad de restitución, bueno, nosotros veníamos, muchos de los que estamos hoy en la unidad de restitución veníamos de la sociedad civil, veníamos de organizaciones, veníamos del movimiento social, ¿cierto? Hay una gran diversidad de actores que seguíamos esta política desde afuera, y una de las observaciones que siempre habíamos planteado tenía que ver con el elevado número de negaciones. Sí. Cuando nosotros llegamos, aproximadamente el porcentaje de negaciones era del 65%. Eso significa que de cada 100 decisiones que tomaba la unidad administrativa, la unidad de restitución en etapa administrativa eran negativas, es decir, que se paraba el proceso allí, y solo 35 lograban llegar a la etapa judicial para que el juez determinara si había o no lugar a la restitución. Ni siquiera llegaron a la etapa judicial. Claro, quiere decir que hace 65% de colombianos dijeron, ese predio era mío, vengo a que por favor me lo restituyan, y antes de llegar a la etapa judicial le decían no. Exactamente, y porque eso es importante, porque de acuerdo con la ley, para llegar a la etapa judicial tengo que haber quedado inscrito en el registro que administra la unidad. Es decir, si yo no obtengo en la etapa administrativa una decisión positiva, no hay posibilidad luego de que un juez evalúe si me restituye o no el predio. Ahí se acaba el proceso. Eso quiere decir que ese 65 de cada 100 que tocaron la puerta de restitución no lograron obtener la restitución de sus predios. Nosotros empezamos un análisis cualitativo y cuantitativo de este fenómeno. Empezamos a revisar algunos conceptos, replantear algunos elementos. En el Plan Nacional de Desarrollo logramos incluir algunas cosas, en el decreto 1623 otras. Se hicieron ejercicios aquí preventivos y correctivos frente a las decisiones que estaban tomando nuestras direcciones territoriales, y por ejemplo el año pasado logramos una tasa de inclusión del 73%. Eso quiere decir que de cada 100 decisiones que tomamos el año pasado, 73 eran decisiones de inclusión en el registro, es decir, 73 de 100 casos pueden llegar a la etapa judicial para que el juez los evalúe, y solo 27% tuvieron decisiones negativas. En 2 años se pasó de 35 a 73.
Entonces, Apenas de 35 de llegaban. negación, de 35 positivas Ajá. al 73% de positivas. Un segundo elemento que me gusta resaltar tiene que ver con que no solo el porcentaje de inclusiones es elevado, sino que el valor nominal, el valor absoluto también es elevado. El año pasado logramos la segunda cifra más alta de inclusiones en toda la historia de la unidad. Otro elemento que me gusta resaltar tiene que ver con la profundización de los enfoques diferenciales. Claramente, digamos, desde la llegada de Giovanni Yule como director general de la entidad, hay una apuesta por fortalecer la ruta étnica. Este fortalecimiento de la ruta étnica se traduce, por ejemplo, en que casi el 47% de las hectáreas que se han demandado en toda la historia de la unidad han sido demandadas en la vigencia de este gobierno. Es decir, que un poco más de 5 millones de hectáreas de las 10 millones que han sido demandadas, Sí. que han sido llevadas a los jueces para que tomen decisiones, un poco más de 5 fueron presentadas en estos 2 años que hemos tenido nosotros aquí. Era una apuesta fundamental para nosotros que la restitución no solo devolviera el título y permitiera la formalización y estas medidas complementarias, sino que también diera cuenta de estas otras afectaciones que sufrieron estos colectivos campesinos y que por ende nos obligan a nosotros a pensar medidas en clave del fortalecimiento de nuevo y de la recuperación de esos tejidos. Le preguntaba ahora si hay satisfacción, evidentemente la hay. Hay muchísimos, lo presenta usted en cifras, pero hay muchísimos datos, ejercicios en territorio especialmente, que dan cuenta de la buena labor que se está haciendo desde la Unidad de Restitución de Tierras. Alejandro Reyes Posada, don Alejandro, fue un placer tenerlo con nosotros en Restitución en Voz Alta. Gracias por estar acá. Fue un placer para mí también. Y gracias también por el aporte que le ha hecho al país en los diferentes campos, escenarios en los que ha jugado, incluso ahora también con el periodismo, con ese premio Simón Bolívar. Gracias de nuevo, don Alejandro. Muchas gracias a usted. Ahora Bolívar, subdirectora de la unidad, gracias también por acompañarnos en Restitución en Voz Alta. Gracias, pero no quiero irme Ajá. sin decir una última cosa. Yo creo que también una de las apuestas fundamentales, que es un reto gigante y que no es un reto solo para la unidad, sino para este gobierno, tiene que ver con todo el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Alejandro nos habló de cómo ese pacto de Chicoral en el 72 fue una alianza para revertir esfuerzos de democratizar la tenencia de la tierra. Este año el gobierno nacional está haciendo todo un esfuerzo en cabeza del Ministerio de Agricultura por revertir ese esfuerzo y por volver a instalar la idea de la reforma agraria como una posibilidad y como un Estado comprometido con esa apuesta. Restitución, si bien, como señaló Alejandro, no es propiamente reforma agraria, sí es una forma de garantizar que aquellos que tuvieron tierra o alguna relación con la misma y que la perdieron en el marco del conflicto puedan volver a recuperarla. Y para nosotros es fundamental seguir avanzando en esa dirección. En términos de tierra hay mucho por hacer ahora, entonces nos alegra mucho también que esté aquí con nosotros haciendo el trabajo en la Unidad de Restitución de Tierras. Nos vemos en una próxima oportunidad en Restitución en Voz Alta. Cuídense.